Algunas historias comienzan con un encuentro mágico, otras con una discusión pública, un contrato absurdo y dos personas que definitivamente se detestan. Esta, bueno, digamos que no fue exactamente por casualidad. O tal vez sí, solo no se lo digas a ellos. Todavía están intentando entender cómo pasó todo esto. Clara Muñoz siempre había sido una mujer audaz, creativa y determinada. Como destacada publicista en una agencia de Madrid, había construido su carrera con talento, valentía e ideas impactantes, pero también con mucho esfuerzo para hacerse oír en un mundo corporativo donde los hombres parecían tener altavoces incorporados mientras a ella le daban un susurro. Aquella mañana de primavera en Sevilla, Clara se miraba al espejo de su habitación de hotel mientras aplicaba su labial rojo, su armadura personal para las grandes batallas. Hoy presentaría su propuesta ante los ejecutivos de Delgado Spirits, una de las marcas de bebidas más lujosas de Europa, y necesitaba toda su artillería. «Vas a arrasar, Clarita», se dijo a sí misma, guiñándose un ojo. «O al menos provocarás un pequeño terremoto corporativo». Lo que Clara jamás habría imaginado era que ese pequeño terremoto tendría nombre y apellido: Tomás Delgado, el CEO millonario de la empresa familiar. La leyenda urbana del mundo empresarial español. 35 años, trajes a medida que parecían diseñados por los dioses de la sastrería italiana, y una mirada que, según rumores, había congelado a más de un ejecutivo ambicioso en plena presentación. El auditorio estaba lleno cuando Clara subió al escenario, con sus tacones de 10 centímetros, que la hacían sentir invencible. Sonrió con seguridad mientras sus ojos escaneaban la primera fila. Y allí estaba él. Tomás Delgado, con expresión de preferiría estar firmando la quiebra de alguna empresa pequeña, consultando discretamente su reloj cada 30 segundos. «Buenos días a todos», comenzó Clara con un entusiasmo que hizo que Tomás levantara la vista. «Hoy no voy a hablarles de lo que quieren escuchar, sino de lo que necesitan saber aunque les provoque una pequeña úlcera corporativa». Un murmullo divertido recorrió la sala. Casi todos sonrieron excepto Tomás, cuyos labios apenas se curvaron en lo que podría haber sido el inicio de una sonrisa o un tic nervioso. La presentación de Clara fue un torbellino de creatividad. Propuso liberar a Delgado Spirits de su imagen de bebida para señores mayores con complejo de superioridad y convertirla en una marca vibrante que conservara su elegancia mientras se abría a nuevas generaciones. A medida que avanzaba, la sala parecía dividirse. La mayoría asentía con entusiasmo, mientras que Tomás mantenía una expresión que sugería estar calculando mentalmente cuánto costaría hacer desaparecer a esta publicista del mapa. Si te está gustando esta historia, no olvides dejar tu like, suscribirte al canal y compartir con tus amigos. Eso nos ayuda a seguir trayendo historias increíbles para ti. En resumen, señoras y señores, concluyó Clara con una floreciente confianza, la elegancia no está reñida con la diversión, igual que los zapatos caros no están reñidos con bailar hasta el amanecer. Los aplausos comenzaron a llenar la sala cuando una voz grave y aterciopelada los interrumpió. «Disculpe, señorita Muñoz». Tomás Delgado se había puesto de pie, con una sonrisa perfectamente tallada que no llegaba a iluminar sus ojos. «Su presentación es ciertamente estimulante, pero me pregunto si confunde innovar con vulgarizar». Un silencio incómodo cayó sobre la sala como una manta pesada. Clara sintió como sus mejillas se encendían, no de vergüenza, sino de indignación. «Señor Delgado», respondió con una dulzura letal, «confundir elegancia con aburrimiento es el primer síntoma de la extinción empresarial. Pero no se preocupe, hay tratamiento». Algunas risas nerviosas salpicaron el auditorio. Tomás entrecerró los ojos. «El tratamiento que sugiere me parece más apropiado para una marca de refrescos con sabor a chicle que para una casa con 3 siglos de tradición». «Las tradiciones son como los vestidos de novia», contraatacó Clara. «Preciosos para guardar en un armario y admirar de vez en cuando, pero no muy prácticos para el día a día. A menos que su objetivo sea vestir de novia a diario, claro». Esta vez, las risas fueron más abiertas. La tensión entre ambos era tan palpable
que casi podía servirse en las elegantes copas de cristal que promocionaba Delgado Spirits. Para cuando Clara abandonó el escenario, sabía que había cometido un error maravillosamente satisfactorio. Lo que no sabía era que su enfrentamiento con Tomás Delgado estaba siendo grabado por decenas de móviles en la sala. Esa misma noche, mientras disfrutaba de un relajante baño de burbujas en su habitación de hotel, su teléfono comenzó a vibrar como si tuviera vida propia. El video de su discusión con Tomás se había vuelto viral. Las redes sociales ardían divididas, mitad admirando su valentía, mitad criticando su imprudencia, y un pequeño pero ruidoso sector ya los había emparejado románticamente bajo el hashtag #GeAttentionDelgado. Clara sumergió la cabeza bajo el agua, deseando que el mundo exterior desapareciera por un momento. Cuando emergió, miró hacia las luces de Sevilla a través de la ventana y sonrió para sí misma. Si iba a hundir su carrera, al menos lo había hecho con estilo. A varios kilómetros de distancia, en su suite del hotel más exclusivo de la ciudad, Tomás Delgado observaba el mismo video en su tablet. Una llamada entrante de su departamento de Relaciones Públicas interrumpió su contemplación. «Tomás, tenemos un problema y quizás también una solución». La solución que estaban a punto de proponerle era la última que él habría imaginado, y la primera que, sin saberlo, cambiaría el guión de su vida perfectamente organizada. A la mañana siguiente, Clara despertó con el sonido de su teléfono convulsionando sobre la mesita de noche. Más de 200 notificaciones la esperaban, como una avalancha digital de consecuencias. Su confrontación con Tomás Delgado no solo era tendencia nacional, sino que ya había inspirado memes, camisetas y hasta una canción remix con sus frases más ácidas. «Maravilloso», murmuró, enterrando la cara en la almohada. «Ahora soy un fenómeno viral antes de mi primer café». El más alarmante de todos los mensajes era el de su jefe. 5 notas de voz consecutivas, cada una con un tono más agudo que la anterior, culminando en algo cercano a un chillido operístico. «Clara, ¿cómo se te ocurre enfrentarte públicamente a uno de los potenciales clientes más ricos de España? La junta directiva está teniendo palpitaciones colectivas. Llámame ahora». Clara estaba considerando seriamente cambiar de identidad y mudarse a una isla remota cuando su teléfono vibró con un número desconocido. Contestó con la esperanza de que fuera algún estafador telefónico, una distracción preferible a enfrentar su realidad. «Diga», respondió, arrastrando la palabra. «Buenos días, señorita Muñoz». La voz femenina al otro lado sonaba tan perfectamente modulada que parecía artificial. «Soy Mercedes Vidal, directora de Relaciones Públicas de Delgado Spirits. Nos gustaría concertar una reunión urgente con usted esta tarde». Clara casi se atraganta con su propia saliva. ¿Para enviarme personalmente la demanda por difamación o simplemente para verme llorar en alta definición? Mercedes soltó una risa breve pero genuina. Ni lo uno ni lo otro. Le aseguro que es una propuesta que podría beneficiarnos mutuamente. Un coche la recogerá a las 4. Unas horas más tarde, Clara se encontraba en una sala de juntas tan minimalista que parecía diseñada por alguien con alergia a los objetos. Mercedes Vidal, una mujer de 50 y tantos con un traje que gritaba «Cobro más en un día que tú en un mes», le ofreció un café en una taza que probablemente costaba más que el alquiler mensual de Clara. La puerta se abrió y Tomás Delgado entró con paso decidido, como si el suelo tuviera el privilegio de ser pisado por él. Hoy vestía un traje azul marino que hacía juego con sus ojos, un detalle que Clara se molestó consigo misma por notar. «Señorita Muñoz», saludó él sin ofrecer su mano, «tiene un don especial para las entradas dramáticas. Y usted para los comentarios condescendientes, señor Delgado. Estamos empatados». Mercedes carraspeó, interviniendo antes de que volvieran a provocar un incendio viral. «El motivo de esta reunión es simple. En las últimas 24 horas, el intercambio de opiniones entre ustedes ha generado un fenómeno mediático inesperado. Nuestras acciones han bajado 3 puntos, pero curiosamente, el interés en nuestra marca ha aumentado un 400%. Clara se enderezó en su silla. «¿Me está diciendo que nuestra pequeña guerra verbal está generando
¿A beneficios? Potencialmente, asintió Mercedes deslizando una tablet hacia Clara. Y aquí es donde entra nuestra propuesta. En la pantalla, un plan detallado titulado Operación Romance mostraba un cronograma que hizo que Clara casi escupiera su café premium. Por favor, dígame que esto es una broma elaborada, rogó, mirando alternativamente a Mercedes y a Tomás. ¿Quieren que finjamos estar enamorados? ¿Nosotros? ¿Los que casi se asesinan con miradas ayer? Créame, yo tampoco estoy brincando de alegría, intervino Tomás, cruzando sus largas piernas con elegancia irritante. La idea de fingir atracción por alguien que cree que nuestra marca debería servirse con pajitas de colores y sombrillitas no me entusiasma. Oh, disculpe si he herido la dignidad de sus botellas, señor Delgado, replicó Clara. No sabía que tenían sentimientos, a diferencia de su dueño. Mercedes los observaba como quien ve un partido de tenis particularmente entretenido. Esta tensión entre ustedes es exactamente lo que necesitamos canalizar, comentó con satisfacción profesional. El público adorará la historia. Dos personalidades fuertes que se enfrentan y descubren que bajo el conflicto hay una atracción innegable. Lo único innegable aquí es mi deseo de estar en cualquier otro lugar, murmuró Clara. Antes de rechazar la propuesta, continuó Mercedes imperturbable, considere los beneficios. Su agencia recibirá el contrato exclusivo para nuestra próxima campaña global. Y usted, bueno, en lugar de ser despedida por insubordinación, se convertirá en la publicista más codiciada de Madrid. Clara miró a Tomás, que mantenía una expresión inescrutable. ¿Y qué obtiene el señor Perfección de todo esto? Él la miró directamente, con una intensidad que resultaba desconcertante. Una oportunidad de demostrar que puedo tolerar ideas diferentes a las mías, y quizás, hizo una pausa dramática, descubrir si sus conceptos revolucionarios son tan brillantes como usted cree. Había un desafío implícito en sus palabras que despertó algo en Clara. La posibilidad de demostrarle que estaba equivocado, de hacerlo reconocer su talento, resultaba irresistiblemente tentadora. Está bien, accedió finalmente. 30 días fingiendo que no quiero estrangularlo con su carísima corbata italiana, pero quiero control creativo total sobre la campaña cuando esto termine. 15 días de prueba, contraofertó él. Si nuestra química convence al público, obtendrá su control creativo para los siguientes 15. Mercedes sonrió, entregándoles un contrato tan detallado que parecía regular hasta la frecuencia con que debían mirarse a los ojos en público. Especificaba apariciones, comportamiento esperado, e incluso una historia ficticia sobre cómo se habían conocido meses atrás en una degustación de vinos. Su primera aparición será mañana, explicó Mercedes. Una cena en el patio. La prensa estará convenientemente desinformada de que es una coincidencia. Mientras firmaba el contrato, Clara sentía que estaba escribiendo el guión de una comedia romántica particularmente absurda, con ella como protagonista reluctante. «Espero que sea buena actriz, señorita Muñoz», comentó Tomás con una sonrisa que, sorprendentemente, parecía casi genuina. «Y yo espero que pueda fingir tener sentimientos, señor Delgado. Será todo un reto para su software interno». Sus miradas se encontraron y por un instante Clara creyó ver un destello de diversión en los ojos de Tomás. Quizás había un ser humano bajo ese traje perfecto después de todo. Cuando Clara abandonó el edificio, el sol de Sevilla bañaba la ciudad en tonos dorados. 30 días fingiendo estar enamorada del hombre más exasperante del mundo empresarial. ¿Qué tan difícil podía ser? La respuesta, como pronto descubriría, era mucho más de lo que jamás hubiera imaginado, y no precisamente por las razones que esperaba. El restaurante El Patio era el típico lugar donde los precios del menú parecían coordenados con el código postal, estratosféricos. Clara llegó primero, enfundada en un vestido negro que había elegido tras probarse media docena, lo suficientemente elegante para no desentonar, pero no tan espectacular como para parecer que se había esforzado. «Solo es trabajo», se repetía mientras el maître la conducía a la mesa, como fingir entusiasmo por un producto de limpieza en un anuncio. Cuando Tomás apareció, Clara tuvo que admitir, muy a su pesar, que el hombre sabía cómo llevar un traje.
Se movía entre las mesas con la confianza de quien nunca ha tenido que comprobar el saldo antes de pagar una cuenta. Varias comensales giraron la cabeza a su paso, un efecto que él parecía no notar, o peor aún, dar por sentado. «Veo que la puntualidad es otra de tus virtudes», comentó él a modo de saludo, inclinándose para besarla en la mejilla. Clara sintió el roce de su perfume, algo cítrico y sofisticado, irritantemente agradable. «Y yo veo que la sorpresa condescendiente es una de las tuyas», respondió con una sonrisa dulce para beneficio de los espectadores. «¿Qué pareja tan complementaria formamos?». Tomás la miró con intensidad mientras tomaba asiento frente a ella. «Esto funcionará mejor si no nos provocamos constantemente». «¿Dónde estaría la diversión entonces?», replicó ella, desplegando su servilleta con un gesto elegante. «Además, según el guión de Mercedes, se supone que tenemos una relación apasionada». «Las parejas apasionadas discuten, ¿no crees?». Un brillo inesperado cruzó los ojos de Tomás. «Touché, señorita Muñoz». El camarero apareció con la carta, salvándolos momentáneamente de continuar la conversación. Clara la estudió con aparente concentración, aunque en realidad estaba intentando ignorar los dos periodistas disimulados en mesas cercanas y el calor incómodo que sentía bajo la mirada persistente de Tomás. «¿Sabes qué vas a pedir?», preguntó él, con un tono sorprendentemente normal. «Confío en tus recomendaciones», respondió ella representando su papel. «Seguro que conoces cada restaurante exclusivo del país». «En realidad», confesó Tomás, bajando ligeramente la voz, «prefiero un buen bocadillo de calamares en cualquier bar de barrio que la mitad de estos sitios pretenciosos». Clara lo miró con genuina sorpresa. Era lo último que esperaba oír del rey del elitismo corporativo. «¿Tomás Delgado comiendo bocadillos callejeros? Ahora sí que necesito fingir asombro». Para su sorpresa, él sonrió. Una sonrisa real, no el gesto calculado que usaba en las fotos corporativas. «Hay muchas cosas que no sabes de mí, Clara. Algunas podrían sorprenderte». La cena transcurrió en un extraño equilibrio entre momentos de tensión genuina y destellos de conversación sorprendentemente agradable. Hablaron de viajes, de música, de los peores regalos que habían recibido nunca. Para cualquier observador, parecían una pareja sofisticada disfrutando de una velada romántica. Solo ellos sabían que cada sonrisa, cada mirada, formaba parte de una coreografía empresarial. «Cuéntame algo real», propuso de pronto Tomás, mientras esperaban el postre. «Algo que no esté en el guión de Mercedes. Estoy cansado de recitar líneas preparadas». Clara lo estudió, intrigada por la petición. Tras una pausa, decidió arriesgarse. «Tengo una colección ridícula de pijamas con estampados absurdos», confesó con una pequeña sonrisa genuina. «Mi favorito tiene aguacates con caras sonrientes. Es terriblemente infantil y me encanta». La expresión de Tomás se suavizó, como si acabara de descubrir una pieza inesperada en un rompecabezas. «Aguacates sonrientes, no me lo habría imaginado». «Tu turno», le desafió ella. «Algo verdadero, señor Delgado». Él jugueteó con su copa de vino, considerando la petición. «Colecciono relojes antiguos», confesó finalmente. «No por su valor, sino porque me fascina su mecánica, la precisión, la artesanía, el tiempo capturado en un mecanismo que podemos entender». El gran Tomás Delgado, un romántico de la mecánica vintage. Clara sonrió, genuinamente intrigada. «Ahora tendré que reescribir todo mi perfil mental sobre ti». «Quizás deberías», respondió él, con una intensidad que no parecía parte del juego. Al salir del restaurante, los fotógrafos casuales los esperaban como estaba previsto. Tomás, siguiendo el guión, colocó su mano en la espalda de Clara. El gesto era protector, cálido, y envió un cosquilleo inesperado por su columna. «Sonríe como si hubieras descubierto que no soy el monstruo corporativo que creías», murmuró él cerca de su oído, su aliento cálido contra su piel. «Estoy sonriendo porque estoy imaginando la cara de mi jefe cuando vea estas fotos», respondió ella, aunque la verdad era más complicada. En el asiento trasero del coche que los llevaba al hotel de Clara, un silencio extraño se instaló entre ellos. Ya no era solo la incomodidad de dos desconocidos forzados a fingir intimidad. Había algo más, indefinible y perturbador. «¿Crees que ha funcionado?»,
preguntó finalmente Clara. Estoy seguro, respondió Tomás mirándola de reojo. Tienes talento para esto. Casi me convences a mí mismo. Cuando el coche se detuvo, él bajó para abrirle la puerta en un gesto que la sorprendió por su naturalidad. Hasta mañana entonces, cariño, dijo ella, añadiendo un tono de burla a la última palabra para mantener la distancia emocional. Hasta mañana, mi amor, respondió él, y había algo en su mirada, una chispa de algo no ensayado que hizo que Clara sintiera un vuelco en el estómago. Mientras subía a su habitación, Clara revisó su teléfono. El hashtag #CrowClaraWareTomás ya circulaba por las redes sociales, acompañado de suspiros virtuales y teorías sobre su romance secreto. La operación estaba funcionando perfectamente. Lo que nadie había previsto en el meticuloso plan de Mercedes era la pequeña semilla de curiosidad genuina que había empezado a germinar. Clara se quitó los tacones con un suspiro de alivio y se preguntó qué otras sorpresas escondería Tomás Delgado detrás de su fachada de SEO perfecto. Y más inquietante aún, se preguntó por qué le importaba averiguarlo. Los días siguientes se convirtieron en un torbellino de eventos cuidadosamente orquestados. Un desayuno casual en una terraza madrileña, una visita espontánea de Clara a las bodegas Delgado, un paseo por el Retiro, donde casualmente fueron fotografiados alimentando a los patos, riendo como si compartieran el secreto más divertido del mundo. La agenda de Mercedes era implacable. Cada aparición pública estaba estratégicamente diseñada para mostrar diferentes facetas de su supuesto romance. Y funcionaba. Las redes sociales se derretían con cada nueva imagen de la pareja del momento. Tomás mirándola como si fuera la última copa de su mejor cosecha. Leyó Clara en voz alta desde su tablet, recostada en el sofá del apartamento que la empresa había alquilado para ella en Madrid. La prensa rosa está superando mis expectativas creativas. Tomás, que revisaba unos documentos en la mesa del comedor, esbozó una sonrisa irónica. Mi favorito es el que asegura que tengo la mirada de un hombre transformado por el amor. Mi departamento de finanzas estará encantado de saber que he sido abducido por sentimientos. Clara no pudo evitar reír. En los últimos días había descubierto, muy a su pesar, que Tomás tenía un sentido del humor seco e inteligente que ocasionalmente asomaba entre su fachada de seriedad. Mañana es la sesión de fotos para Estilo en Vida, comentó ella, cambiando de tema. La estilista dice que nos traerá ropa que refleje nuestra dinámica natural. ¿Nuestra dinámica natural de querer estrangularnos mutuamente? Tomás arqueó una ceja. Será interesante ver cómo materializa eso en tejidos. El comentario arrancó otra sonrisa a Clara. Era extraño cómo, en apenas 10 días, habían desarrollado una especie de complicidad basada en la ironía compartida sobre su situación. La mañana siguiente, en un loft minimalista con vistas a Gran Vía, Clara se encontró envuelta en un vestido de seda azul mientras los maquilladores daban los últimos toques. Cuando Tomás apareció con un traje gris claro que resaltaba el color de sus ojos, ella sintió un incómodo vuelco en el estómago que achacó al café demasiado fuerte del desayuno. «Impresionante», murmuró él al verla, con una admiración que pareció genuina. «Gracias», respondió ella repentinamente cohibida. «Tú tampoco estás mal para ser el villano de mi historia». El fotógrafo, un italiano entusiasta llamado Marco, los dirigió a través de diversas poses. Empezaron formales, distantes, pero conforme avanzaba la sesión, las indicaciones se volvieron más íntimas. Más cerca, insistía Marco. Tomás, pon tu mano en su cintura. Clara, inclina tu cabeza hacia su hombro. Necesito ver conexión, deseo, tensión. Vamos. Clara sintió la mano de Tomás deslizarse por su cintura, firme pero suave. Su cercanía trajo consigo una mezcla desconcertante de sensaciones. El aroma de su perfume, el calor de su cuerpo, la solidez reconfortante de su presencia. «Piensa en algo que te haga sonreír de verdad», susurró Tomás cerca de su oído, tan bajo que solo ella pudo escucharlo. Clara pensó en su sobrina pequeña, en su risa despreocupada, y sonrió con naturalidad. El clic de la cámara capturó el momento. «Perfecto», exclamó Marco. «Esa química, magnifique».
Durante un descanso, mientras los asistentes reajustaban las luces, Clara y Tomás se refugiaron en un rincón con tazas de té. «¿Cómo lo haces?», preguntó ella. «¿El qué?». «Parecer tan natural en todo esto, como si realmente estuvieras cómodo fingiendo estar enamorado». Tomás la miró con intensidad, como si considerara cuidadosamente su respuesta. «Quizás porque no estoy fingiendo todo», dijo finalmente. «La admiración, por ejemplo, es real. Eres inteligente, valiente y extraordinariamente talentosa. Eso facilita las cosas». Clara se quedó sin palabras, desarmada por la sinceridad inesperada. «Vaya», balbuceó al fin. «¿Tomás Delgado admitiendo que tengo talento? Debería grabar este momento histórico». Él sonrió, y por primera vez el gesto alcanzó sus ojos. «No te acostumbres», bromeó, pero algo había cambiado en el aire entre ellos. La última parte de la sesión fue la más difícil. Marco quería capturar el momento antes del beso. Rostros cerca, miradas entrelazadas, la promesa silenciosa de algo más. «Imaginen que están solos», instruyó el fotógrafo, «que no hay cámaras, ni contratos, ni expectativas. Solo ustedes dos, descubriendo algo inesperado». Clara levantó la mirada hacia Tomás. Sus ojos se encontraron, y por un instante vertiginoso, la farsa se desdibujó. No eran Clara la publicista y Tomás el CEO enfrentados en un juego de apariencias. Eran simplemente un hombre y una mujer, atrapados en un momento de vulnerabilidad compartida. La mano de Tomás se posó suavemente en su mejilla. Clara contuvo el aliento. El tiempo pareció detenerse en esa fracción de segundo cargada de posibilidades. «Creo que ya tenemos la toma», anunció Mercedes, rompiendo el momento con su habitual eficiencia. Ambos se separaron como si hubieran despertado de un trance, evitando mirarse directamente. De regreso al apartamento, un silencio extraño se instaló entre ellos. Lo que había ocurrido, o más bien lo que casi había ocurrido, flotaba en el aire como una pregunta sin formular. «Creo que va a llover», comentó Tomás, mirando por la ventana del coche en un intento obvio por romper la tensión. Clara asintió, agradeciendo la banalidad salvadora de hablar del clima. «Eso parece», respondió, aunque el cielo estaba perfectamente despejado. La operación «Finjamos que nos soportamos», como Clara la había rebautizado en su mente, avanzaba a toda velocidad. Tras una semana de apariciones cuidadosamente orquestadas, el supuesto romance entre la irreverente publicista y el estirado CEO se había convertido en el tema favorito de las revistas del corazón. «La historia de amor que está revolucionando el mundo empresarial», leyó Clara con voz de locutora sensacionalista, recostada en el sofá del apartamento con los pies descalzos sobre la mesita. Se les ha olvidado añadir, totalmente fabricada por un departamento de marketing desesperado. Tomás, que revisaba unos documentos en el otro extremo del sofá, levantó la vista con una sonrisa sardónica. «Mi favorito sigue siendo el hielo y el fuego, cuando los opuestos se atraen. Me pregunto cuál de los dos se supone que es el hielo». «Oh, definitivamente tú eres el hielo», respondió Clara sin dudar. «Yo soy puro fuego devastador de imperios corporativos». «Devastadora, sin duda», concedió él, con un brillo divertido en los ojos que Clara había empezado a notar con preocupante frecuencia. «Mi departamento jurídico aún tiene pesadillas contigo». Clara sonrió, sorprendida por lo fácil que resultaba ahora bromear con él. En los últimos días, algo había cambiado. Las horas que pasaban juntos, ensayando sus apariciones públicas o simplemente esperando el siguiente evento, ya no estaban cargadas de aquella tensión hostil inicial. En su lugar, había surgido una extraña complicidad basada en el absurdo compartido de su situación. «Por cierto», comentó Tomás cerrando su portátil, «Mercedes ha programado una visita a las bodegas para mañana. Quiere que conozcas el corazón de la marca, antes de la entrevista, en estilo de vida». «¿El corazón de la marca?», Clara soltó una risita. «¿Estamos hablando de Delgado Spirits o de un trasplante? Para mi familia es prácticamente lo mismo», respondió él, y Clara detectó un matiz inesperado en su voz, algo casi vulnerable. La mañana siguiente los encontró viajando en el Jaguar de Tomás hacia las afueras de Madrid, donde se ubicaban las bodegas históricas de Delgado Spirits. Para sorpresa de Clara,
Él había insistido en conducir personalmente en lugar de usar el servicio de chofer. ¿No confías en que tus empleados puedan manejar adecuadamente tus preciosos vehículos?, bromeó ella, acomodándose en el asiento de cuero. Al contrario, respondió Tomás, con las manos relajadas sobre el volante. Es el único momento en que puedo escapar de las llamadas, los emails y las decisiones. Cuando conduzco, solo existe la carretera. Clara lo observó de reojo, notando cómo su postura parecía menos rígida, su expresión más abierta. El Tomás que manejaba con las ventanillas bajadas y música clásica de fondo parecía una versión diferente del ejecutivo implacable que había conocido. «Nunca me has contado cómo terminaste al frente de la empresa familiar», comentó ella, genuinamente curiosa. «¿Fue siempre el plan o tenías otros sueños?» Tomás guardó silencio un momento, como si la pregunta hubiera tocado algo profundo. «A los 10 años quería ser astronauta», confesó finalmente con una sonrisa melancólica. «A los 15, arquitecto. Pero mi padre enfermó cuando yo tenía 20, en plena universidad. La empresa necesitaba un heredero preparado. Los sueños personales pasaron a segundo plano». Clara sintió una punzada inesperada de empatía. El deber familiar por encima de todo, ¿eh? No es fácil cargar con expectativas ajenas. «¿Hablas por experiencia?», preguntó él, lanzándole una mirada rápida. «Mi situación fue la opuesta», respondió ella. «Vengo de una familia donde nadie esperaba gran cosa de mí. La Clara, siempre con ideas raras, decían. Tuve que luchar por cada oportunidad, demostrar constantemente mi valía. Quizás por eso eres tan combativa», observó Tomás. «Y quizás por eso tú eres tan controlador», replicó ella, pero sin malicia. Sus miradas se cruzaron brevemente y algo pasó entre ellos, un entendimiento silencioso, un reconocimiento de que quizás, bajo sus diferencias evidentes, compartían más de lo que pensaban. Las bodegas Delgado resultaron ser un complejo impresionante de edificios antiguos y modernos perfectamente integrados. Clara quedó cautivada por la combinación de tradición y tecnología. Tomás la guiaba con un entusiasmo que nunca le había visto, explicando cada detalle del proceso de elaboración, como si le estuviera revelando secretos preciosos. «Y esta», dijo abriendo una pesada puerta de roble, «es mi parte favorita». La sala de barricas se extendía ante ellos, majestuosa y casi mística, con su iluminación suave y su aroma intenso a madera y vino añejándose. Las hileras de barricas parecían extenderse hasta el infinito. «Es como una catedral», murmuró Clara, impresionada muy a su pesar. «Exactamente», asintió Tomás, y su voz había adquirido un tono reverente. «Aquí es donde ocurre la magia. El tiempo transforma algo simple en algo extraordinario. Cada barrica cuenta una historia de paciencia». Clara lo miró fascinada. Este Tomás apasionado, con ojos brillantes y gestos expresivos, era una revelación. Por primera vez podía ver al hombre detrás del ejecutivo, al soñador que quizás había sido antes de que el deber familiar lo moldeara. «Prueba esto», ofreció él, tomando una muestra directamente de una de las barricas y sirviéndola en una pequeña copa. Clara tomó un sorbo y cerró los ojos involuntariamente. El sabor era complejo, profundo, sorprendente. «Es perfecto», admitió abriendo los ojos para encontrarse con la mirada intensa de Tomás fija en ella. «No todo lo tradicional es aburrido, después de todo», comentó él, con una sonrisa que parecía desafiarla y atraerla al mismo tiempo. «Y no toda innovación es vulgar», respondió ella sosteniendo su mirada. Quizás ambos teníamos algo de razón. La tensión entre ellos cambió en ese momento, transformándose en algo más cálido, más íntimo. Ya no era el antagonismo de dos adversarios, sino la atracción magnética de dos polos opuestos, reconociendo su complementariedad. El sonido del teléfono de Tomás rompió el momento. Mercedes, recordándoles que tenían una entrevista en 2 horas. De regreso en el coche, un silencio diferente se instaló entre ellos, no incómodo, sino cargado de posibilidades no expresadas. Clara miraba por la ventanilla, intentando ordenar sus pensamientos confusos. «¿En qué piensas?», preguntó Tomás, rompiendo el silencio. «En que esto se está complicando más de lo previsto»,
respondió ella con honestidad. Porque estamos empezando a conocernos de verdad, aventuró él. Y resulta que no nos odiamos tanto como deberíamos. Clara no pudo evitar reír. No le des demasiado crédito a tu encanto, Delgado. Simplemente he descubierto que no eres completamente insoportable. Viniendo de ti, eso es prácticamente una declaración de amor, bromeó él. Ambos rieron, pero bajo la ligereza de sus palabras fluía una corriente más profunda que ninguno de los dos estaba preparado para reconocer. El contrato especificaba fingir amor, no empezar a sentir algo auténtico. Y esa, pensó Clara con creciente inquietud, mientras Madrid aparecía en el horizonte, podría ser la complicación más peligrosa de todas. La entrevista para la revista Estilo de Vida estaba programada en un ático con vistas panorámicas a Madrid. Clara se retocaba el labial frente al espejo mientras repasaba mentalmente las respuestas ensayadas con Mercedes. La historia de su falso romance debía sonar auténtica, pero no excesivamente perfecta, con pequeños desacuerdos que añadieran credibilidad. Recuerda, le había instruido Mercedes, que las mejores mentiras siempre contienen algo de verdad, y ese era precisamente el problema que atormentaba a Clara. Después de 2 semanas de convivencia forzada, las líneas entre la verdad y la mentira se habían vuelto inquietantemente difusas. Lista para nuestra gran interpretación. Tomás apareció en el umbral de la puerta, impecable como siempre, en un traje azul claro que resaltaba el bronceado que había adquirido durante su visita a las bodegas. «Nacimos listos», respondió ella con una confianza que no sentía del todo. «Deberíamos considerar una carrera en Hollywood después de esto». El tono ligero no lograba ocultar completamente la tensión entre ellos. Desde aquel momento en la bodega, algo había cambiado. Las conversaciones fluían con más naturalidad, pero también aparecían silencios cargados de significado, miradas que duraban un segundo más de lo necesario. La entrevistadora, Lucía Mendoza, era conocida por su habilidad para extraer confesiones inesperadas de sus invitados. Los recibió con una sonrisa calculadamente cálida y una mirada evaluadora que parecía querer desnudar sus verdaderas intenciones. Qué placer conocer finalmente a la pareja que ha revolucionado las redes sociales, comenzó, invitándolos a sentarse en un elegante sofá. El CEO tradicional y la publicista rebelde, una combinación que nadie esperaba. Las mejores cosas de la vida suelen ser inesperadas, respondió Tomás con una sonrisa practicada, colocando su brazo casualmente sobre los hombros de Clara. Clara sintió un cosquilleo traicionero ante el contacto, pero mantuvo su compostura profesional. Aunque admito que al principio quería estrangularlo, añadió con una risa que sonó sorprendentemente genuina. Su primera impresión fue la de un empresario arrogante anclado en el pasado. Y tú parecías una revolucionaria dispuesta a destruir décadas de tradición por el simple placer de la provocación, contraatacó él, con un brillo juguetón en la mirada. Lucía los observaba con creciente interés. Entonces, ¿cómo pasaron de querer estrangularse mutuamente a esto?, preguntó señalando la aparente intimidad entre ellos. Clara y Tomás intercambiaron una mirada. Habían ensayado esta parte. Se conocieron meses antes de la confrontación pública en la conferencia, en una degustación privada. La chispa había surgido de inmediato, pero mantuvieron su relación en secreto por cuestiones profesionales. La discusión pública había sido simplemente un desacuerdo profesional que se salió de control. Sin embargo, cuando Clara abrió la boca, las palabras ensayadas no salieron. Supongo que descubrí que detrás de esa fachada de ejecutivo perfecto había una persona real, dijo en cambio, sorprendiéndose a sí misma. Alguien apasionado por lo que hace, con principios firmes y una visión que, aunque diferente a la mía, merece respeto. Tomás la miró con genuina sorpresa, y yo descubrí que su aparente rebeldía esconde una inteligencia brillante y una integridad que no se doblega ante nada, añadió él, con una sinceridad que no estaba en el guión. Clara cuestiona mis certezas. Me obliga a ver más allá de lo establecido. Es refrescante. Lucía sonreía como si acabara de descubrir un tesoro. ¿Y cómo manejan sus evidentes diferencias? No solo en lo profesional, sino en su estilo de vida. Tú, Tomás, representas la tradición y la exclusividad. Clara, en cambio, parece abrazar lo contemporáneo, lo accesible.
Nos complementamos, respondió Clara, y esta vez no tuvo que fingir. Yo le recuerdo que el mundo evoluciona. Él me enseña el valor de honrar lo que vino antes. Además, intervino Tomás, tomando la mano de Clara con naturalidad. Descubrimos que tenemos más en común de lo que pensábamos. Ambos somos tercos, apasionados por nuestro trabajo y un poco adictos al conflicto. Sobre todo al conflicto, corroboró ella con una risita, apretando ligeramente la mano de Tomás. Nuestras discusiones nunca son aburridas. La entrevista continuó por ese camino, con respuestas que se desviaban del guión, pero que fluían con una naturalidad sorprendente. No estaban siguiendo la historia inventada por Mercedes, sino creando una nueva, híbrida, entre la ficción y fragmentos de verdad que ni ellos mismos habían reconocido hasta ese momento. Para el final de la sesión, cuando el fotógrafo les pidió que posaran juntos, Clara se encontró relajándose en los brazos de Tomás sin el esfuerzo consciente que solía requerir. Su cuerpo parecía reconocer el de él, encajando con una familiaridad desconcertante. Perfecto, así, como si no pudieran imaginar estar en otro lugar, dirigía el fotógrafo, mientras capturaba momentos que parecían sacados de un romance real. De camino al apartamento, en el asiento trasero del coche, Clara revisaba las fotografías que el equipo les había enviado. Lucían auténticos, felices, conectados. «Somos buenos en esto», murmuró, más para sí misma que para Tomás. «Demasiado buenos, quizás», respondió él con un tono que Clara no supo interpretar. Cuando llegaron, Clara se dirigió directamente a su habitación. Necesitaba un momento de soledad para reorganizar sus pensamientos. La entrevista había removido algo en ella. Las palabras que había pronunciado sobre Tomás, aunque dichas como parte de una actuación, contenían una honestidad que no podía ignorar. Minutos después, un suave golpe en su puerta interrumpió sus reflexiones. «Tenemos que hablar», dijo Tomás al otro lado. Clara abrió encontrándose con un Tomás diferente al ejecutivo impecable de siempre. Se había quitado la corbata, desabrochado los primeros botones de la camisa y llevaba el pelo ligeramente despeinado, como si hubiera pasado sus manos por él repetidamente. «¿Qué ocurre?», preguntó ella, intentando ignorar lo atractivo que resultaba verlo así, menos compuesto, más humano. «Lo que dijiste en la entrevista», comenzó él entrando en la habitación con evidente inquietud, «sobre descubrir a la persona detrás de la fachada, era parte del papel», interrumpió ella rápidamente. «Improvisé un poco, pero funcionó, ¿no?». Tomás la miró fijamente, con una intensidad que hizo que Clara contuviera la respiración. «Ambos sabemos que hay una línea cada vez más borrosa entre lo que fingimos y lo que sentimos de verdad», dijo él con voz grave. «Y creo que deberíamos reconocerlo antes de que esto se complique aún más». Clara sintió un vértigo repentino. Estar cerca de Tomás era como asomarse al borde de un precipicio tentador. Una parte de ella quería retroceder hacia la seguridad, pero otra, cada vez más insistente, la impulsaba a saltar. «¿Qué propones exactamente?», preguntó, intentando mantener un tono ligero que no reflejaba su agitación interior. «Sinceridad», respondió él simplemente. «Al menos entre nosotros, cuando no hay cámaras ni periodistas. Dejar de pretender que esto es solo un contrato». Clara tragó saliva, sintiendo cómo su corazón se aceleraba. La sinceridad era un territorio peligroso, especialmente cuando ni ella misma estaba segura de lo que realmente sentía. «¿Y qué pasa si la sinceridad complica nuestro acuerdo profesional?», cuestionó, buscando una salida racional. «Aún nos quedan 2 semanas de farsa pública». Tomás dio un paso hacia ella, reduciendo el espacio entre ambos a un palmo de distancia. Clara podía sentir el calor emanando de él, oler su perfume mezclado con algo más primitivo y atractivo. «¿Realmente crees que lo que estamos sintiendo arruinaría nuestra actuación?», preguntó en voz baja. «¿O la haría más convincente?». La pregunta quedó suspendida entre ellos, cargada de implicaciones. Clara sabía que la respuesta que diera en ese momento podría cambiar todo el rumbo de su extraña relación. Y lo más aterrador era que, por primera vez desde que firmó aquel absurdo contrato, no tenía ni idea de qué respuesta quería dar. El silencio entre ellos parecía amplificar cada latido del corazón de Clara. La pregunta de Tomás, ¿realmente crees que lo que estamos sintiendo arruinaría nuestra actuación?,
Flotaba en el aire como una invitación peligrosa. No sé lo que estoy sintiendo, confesó finalmente, optando por una honestidad que la asustaba. Y eso es lo que me aterra. Tomás asintió levemente, como si hubiera esperado esa respuesta. Sin palabras, tomó su mano con una delicadeza que contrastaba con su habitual firmeza. ¿Sabes qué es lo más absurdo de todo esto?, murmuró, acariciando distraídamente los nudillos de Clara con su pulgar. Pasé semanas preparándome para fingir que me gustabas, y ahora estoy fingiendo que solo estoy fingiendo. Una risa nerviosa escapó de los labios de Clara. La situación era ridículamente complicada. Dos personas que se habían detestado instintivamente, contratadas para fingir amor, descubriendo que quizás había algo auténtico creciendo entre ellos. «Somos un desastre, ¿no?», comentó, permitiéndose disfrutar del cosquilleo que provocaban los dedos de Tomás sobre su piel. «Un desastre con contrato y cláusulas legales», añadió él, con una sonrisa torcida que hizo que Clara sintiera un vuelco en el estómago. El teléfono de Tomás interrumpió el momento con su vibración insistente. Mercedes, siempre Mercedes, con su timing impecable para arruinar cualquier momento de conexión genuina. «Mañana tenemos un evento benéfico en el Palacio Real», informó él después de colgar. «Aparentemente nuestra querida Relaciones Públicas considera que es el escenario perfecto para elevar nuestra historia de amor a niveles aristocráticos». Clara puso los ojos en blanco, agradeciendo interiormente la interrupción que le daba tiempo para reorganizar sus pensamientos confusos. «Maravilloso. Nada dice amor verdadero como dar dinero a causas nobles mientras llevamos ropa que cuesta más que mi alquiler anual». Tomás se alejó ligeramente, devolviéndoles a ambos un espacio seguro. «Deberíamos descansar», dijo, aunque sus ojos comunicaban que la conversación pendiente no estaba olvidada, solo aplazada. Mañana será un día largo. La gala benéfica resultó ser exactamente el tipo de evento que Clara detestaba. Demasiado brillo, egos desmesurados y conversaciones superficiales disfrazadas de profundidad intelectual. Lo único que hacía soportable la velada era la presencia constante de Tomás, cuya mano en su espalda se había convertido en un ancla reconfortante. «¿Quién es esa mujer que no deja de mirarte como si quisiera convertirte en cena?», susurró Clara, notando a una elegante rubia que los observaba desde el otro lado del salón. Tomás siguió su mirada y su expresión se tensó momentáneamente. «Vanessa Montero, ex socia de la empresa y, brevemente, algo más. ¿Tu ex?». Clara sintió una punzada inesperada de algo que se parecía sospechosamente a los celos. «No mencionaste que estaría aquí». «No lo sabía», respondió él con evidente incomodidad. «Terminamos hace más de un año. No quedamos en buenos términos». Como invocada por la conversación, Vanessa comenzó a acercarse a ellos con la gracia estudiada de una depredadora. Alta, estilizada, con un vestido rojo que parecía pintado sobre su cuerpo, era la encarnación de todo lo que Clara no era. «Tomás, querido, qué sorpresa tan agradable», saludó con un acento que Clara no pudo ubicar. «Y tú debes ser la famosa Clara. Las redes no te hacen justicia. Eres mucho más interesante en persona». El tono condescendiente no pasó desapercibido para Clara. «Y tú debes ser Vanessa. Tomás te ha mencionado brevemente». La tensión entre las dos mujeres era palpable. Vanessa se volvió hacia Tomás, ignorando deliberadamente a Clara. «Necesito hablar contigo sobre un asunto importante», dijo, colocando su mano perfectamente manicurada sobre el brazo de él. «¿Podemos tener un momento a solas?». Clara observó cómo Tomás dudaba, dividido entre la cortesía profesional y lo que parecía ser su deseo de no dejarla sola. «Ve tranquilo», intervino Clara, forzando una sonrisa. «Iré a buscar una copa mientras tanto». Mientras se alejaba pudo sentir la mirada de Vanessa clavada en su espalda como un cuchillo. La inseguridad, esa vieja compañera que creía haber desterrado, se instaló en su pecho. Vanessa era exactamente el tipo de mujer que encajaba en el mundo de Tomás. Sofisticada, aristocrática, con ese aire de superioridad natural que Clara jamás podría emular. Desde la barra, Clara los observaba. Vanessa se inclinaba hacia Tomás con familiaridad, susurrando algo que hacía que él frunciera el ceño.
La naturalidad con que se tocaban evidenciaba una historia compartida. Y entonces un pensamiento perturbador cruzó la mente de Clara. ¿Y si todo esto, los momentos compartidos, las confesiones, la creciente cercanía, era simplemente otra actuación magistral de Tomás Delgado, CEO experto en conseguir exactamente lo que quería? Clara apuró su copa de champán, observando la escena como quien presencia un accidente a cámara lenta. Vanessa se inclinaba hacia Tomás con familiaridad aristocrática, sus dedos rozando casualmente la solapa de su traje. Tomás mantenía una expresión neutra, pero no se apartaba. «Son la pareja perfecta, ¿verdad?», comentó una voz a su lado. Clara se giró para encontrarse con Mercedes, impecable en su traje gris perla, con una copa en la mano y expresión indescifrable. «Vanessa y Tomás», continuó la relacionista pública. Durante años, todos apostaban a que terminarían juntos. Familias influyentes, mismos círculos, temperamentos compatibles. «Fascinante historia», respondió Clara con fingido desinterés. «¿Por qué terminaron entonces?». Se dio cuenta él de que salir con un témpano de hielo era redundante en su caso. Mercedes sonrió enigmáticamente. «Pregúntaselo tú misma, aunque no sé si te gustará la respuesta». Antes de que Clara pudiera replicar, Tomás regresó a su lado. Su rostro mostraba una tensión que no había estado allí antes. «Perdona la interrupción», dijo, colocando su mano en la cintura de Clara. «¿Bailamos?». En la pista de baile, entre las parejas que giraban al ritmo de una orquesta en vivo, Clara sentía el cuerpo de Tomás inusualmente rígido. No era la primera vez que bailaban. Mercedes había insistido en que practicaran para eventos como este. Pero algo había cambiado. «¿Todo bien?», preguntó intentando que su voz sonara casual. «Pareces alterado». Tomás la miró como si acabara de darse cuenta de su presencia. «Vanessa puede ser complicada», respondió finalmente. «Digamos que tiene una visión muy particular sobre nuestra historia». «¿Y cuál es esa visión?», insistió Clara, incapaz de contener su curiosidad. Él suspiró, guiándola en un giro elegante antes de responder. «Ella cree que nuestra relación es una estrategia publicitaria». Clara casi tropezó. «Bueno, técnicamente tiene razón», susurró con una risa nerviosa. «Lo sé, lo cual complica mi posición para negarle algo que es verdad». El estómago de Clara se contrajo dolorosamente. «¿Y qué más dijo?». «Asumo que no solo vino a compartir sus teorías conspiranoicas sobre nosotros. Quiere regresar a la empresa», explicó Tomás, «y piensa que podría ayudarla si nuestra relación termina pronto». Clara procesó la información, las piezas encajando como un rompecabezas desagradable. «¿Me estás diciendo que tu ex te está chantajeando con revelar nuestra farsa si no la ayudas profesionalmente?». Tomás asintió, su mandíbula tensa. «Esencialmente». «Encantadora mujer», murmuró Clara. «Ahora entiendo por qué saliste con ella. Ambos tienen ese encanto sutil de tiburón corporativo». Para su sorpresa, Tomás sonrió, aflojando ligeramente su postura. «¿Sabes? Es exactamente por comentarios como ese que me resulta imposible imaginarte encajando en mis círculos sociales». «¿Eso es un cumplido o un insulto?». «Ambos. Y ninguno», respondió él, acercándola un poco más. «Es un alivio». Clara sentía el corazón de Tomás latiendo contra su pecho, un recordatorio físico de que, bajo toda esa fachada de perfección empresarial, había un hombre de carne y hueso. «¿Qué haremos con Vanessa?», preguntó, repentinamente consciente de que estaba incluyéndose en un problema que técnicamente era solo de él. «Por ahora nada», respondió Tomás, sus ojos fijos en los de ella. «No puede probar que lo nuestro no es real». «Pero no es real», señaló Clara, sintiendo una punzada inexplicable al pronunciar las palabras. Tomás la miró con una intensidad que le cortó la respiración. «¿Estás segura?». La pregunta quedó suspendida entre ellos, imposible de ignorar, pero igualmente imposible de responder. El resto de la velada transcurrió en una nebulosa de conversaciones superficiales, sonrisas ensayadas y miradas robadas. Clara no podía dejar de notar cómo Vanessa los observaba desde la distancia, como un depredador evaluando el momento perfecto para atacar. En el trayecto de regreso al apartamento, un silencio cargado llenaba el interior del coche,
Clara miraba por la ventanilla perdida en sus pensamientos. La duda se había instalado en su mente como un virus. ¿Qué parte de todo esto era real y qué parte seguía siendo actuación? «Te equivocas, por cierto», dijo repentinamente Tomás, rompiendo el silencio. «¿Sobre qué?», preguntó ella volviéndose hacia él. «Sobre por qué salí con Vanessa», explicó con la mirada fija en la carretera. «No fue por afinidad o conveniencia social, como pareces creer. Fue porque, durante un tiempo, pensé que era mejor estar con alguien que encajara en lo que se esperaba de mí, que arriesgarme a querer a alguien que pudiera hacerme sentir realmente vivo». La confesión cayó entre ellos como una piedra en aguas tranquilas, creando ondas de implicaciones que ninguno estaba preparado para enfrentar. «¿Y ahora?», se atrevió a preguntar Clara. La mirada que Tomás le dirigió contenía una vulnerabilidad que nunca había mostrado antes. «Ahora ya no estoy tan seguro de que eso fuera lo correcto». La confesión de Tomás quedó flotando entre ellos durante días, como una verdad demasiado frágil para ser examinada directamente. Ambos la rodeaban en sus conversaciones. Se acercaban peligrosamente a ella en sus miradas, pero ninguno se atrevía a confrontarla de frente. Mientras tanto, la agenda de Mercedes seguía implacable. Una sesión de fotos en el Parque del Retiro, casualmente, captados alimentando a los patos, una aparición en un programa matutino donde tuvieron que jugar al «¿Cuánto conoces a tu pareja?», e incluso una cena con los padres de Tomás, que habían regresado de su viaje por Asia. Esta última había sido particularmente tensa. Clara nunca había visto a Tomás tan rígido como cuando su padre, Alfonso Delgado, la examinó de arriba a abajo con una mirada que parecía evaluarla como una adquisición empresarial potencialmente defectuosa. «Así que usted es la publicista revolucionaria que quiere modernizar nuestra marca», había comentado el patriarca con un tono que hacía que «revolucionaria» sonara como «terrorista». «Y usted debe ser el padre cuya aprobación Tomás sigue buscando a sus 35 años», había respondido Clara antes de poder contenerse. Un silencio sepulcral cayó sobre la mesa. La madre de Tomás ahogó una exclamación, y entonces, sorprendentemente, Alfonso Delgado soltó una carcajada genuina. «Ahora entiendo por qué mi hijo está tan fascinado», dijo, levantando su copa en un brindis inesperado. Finalmente alguien que le planta cara. De regreso al apartamento, mientras Clara se quitaba los tacones con un suspiro de alivio, Tomás la observaba con una mezcla de asombro y algo más profundo. «Nadie, absolutamente nadie, le había hablado así a mi padre», comentó, aflojándose la corbata con un gesto que Clara había aprendido a reconocer como señal de que se sentía cómodo. «Creo que te has ganado su respeto eterno». «¿Ese era respeto?», bromeó ella. «Pensé que estaba calculando mentalmente la forma más eficiente de deshacerse de mi cuerpo». Tomás rió, un sonido que se había vuelto más frecuente en las últimas semanas. «Mi padre aprecia a las personas que no se dejan intimidar. Ha pasado toda su vida rodeado de aduladores». Se hizo un silencio cómodo entre ellos, de esos que ya no necesitaban llenar con palabras. Clara se dirigió hacia la terraza, necesitando un momento de aire fresco para ordenar sus pensamientos. La vista nocturna de Madrid se extendía ante ella como un manto de luces parpadeantes. «Faltan solo 10 días para que termine nuestro contrato», dijo Tomás, apareciendo a su lado con 2 copas de vino. «Deberíamos hablar sobre... después». Clara tomó la copa que le ofrecía, agradeciendo la excusa para no mirarlo directamente. «Supongo que volveremos a nuestras vidas normales», respondió, intentando sonar despreocupada. «Tú a dirigir tu imperio, yo a revolucionar el mundo publicitario. ¿Y qué hay de nosotros?». La pregunta quedó suspendida en el aire nocturno, cargada de posibilidades. «No hay un nosotros, Tomás», respondió ella, pero su voz traicionaba su incertidumbre. «Solo un contrato, una actuación, un acuerdo comercial mutuamente beneficioso. Mírame a los ojos y dime que todo ha sido solo actuación», la desafió él, girándola suavemente por los hombros para enfrentarlo. Clara levantó la mirada, encontrándose con los ojos de Tomás brillando intensamente bajo las luces de la ciudad. Abrió la boca para responder, para mantener la fachada, para protegerse del inevitable dolor que vendría
cuando la fantasía terminara. Pero no pudo mentir. No a él, no ahora, no puedo, susurró finalmente. Y entonces, sin cámaras, sin público, sin guiones ensayados, Tomás se inclinó y la besó. No fue el beso calculado de sus apariciones públicas, ni el roce casto que habían practicado para las fotos. Fue real, intenso, inesperado. Los labios de Tomás sobre los suyos, sus manos enmarcando su rostro con una delicadeza que contradecía la pasión del gesto. Clara respondió sin pensar, sus brazos rodeando el cuello de Tomás, acercándolo más. El mundo a su alrededor pareció desvanecerse. No existía el contrato, ni las obligaciones, ni el futuro incierto. Solo este momento, este hombre, este beso que parecía inevitable desde el primer día. Cuando finalmente se separaron, ambos respiraban entrecortadamente. Clara sentía el corazón latiendo tan fuerte que temía que Tomás pudiera oírlo. «Eso no estaba en el contrato», murmuró ella, intentando aligerar el momento con humor. La sonrisa de Tomás fue lenta, genuina, transformando su rostro usualmente serio en algo casi vulnerable. «Considéralo una renegociación de términos», respondió, apartando un mechón de pelo del rostro de Clara con ternura. Clara sabía que debería ser racional, mantener la distancia, protegerse del inevitable desastre que vendría cuando el mundo real se interpusiera entre ellos. Pero mientras los dedos de Tomás acariciaban suavemente su mejilla, descubrió que la racionalidad era lo último que le importaba. Lo que ninguno de los dos sabía, mientras se besaban nuevamente bajo el cielo estrellado de Madrid, era que su momento de verdad había sido capturado por un lente lejano, y que pronto, muy pronto, la línea entre la actuación y la realidad se volvería dolorosamente borrosa. Los días siguientes transcurrieron en una nebulosa de descubrimiento mutuo. Clara y Tomás navegaban por este nuevo territorio con la cautela de quien ha encontrado un tesoro inesperado y teme que se desvanezca al tocarlo. Sus interacciones públicas seguían el guión de Mercedes, pero en la privacidad del apartamento exploraban esta conexión que había florecido contra todo pronóstico. «¿Quién iba a pensar que me gustaría más cuando no estás intentando arruinar mi empresa?», bromeó Tomás una noche, mientras compartían una botella de vino en el sofá. «¿Y quién iba a imaginar que sería soportable cuando no estás actuando como un robot corporativo programado para maximizar beneficios?», respondió ella, acurrucándose contra su costado con una naturalidad que la sorprendía. La vida parecía perfecta en su pequeña burbuja, demasiado perfecta quizás. La mañana del jueves, Clara despertó con el insistente sonido de su teléfono. 12 llamadas perdidas de Mercedes y un mensaje críptico. «Necesitamos hablar. Ahora». «Tomás», llamó sacudiéndolo suavemente. «Algo ha pasado». Él se incorporó inmediatamente, el instinto de CEO entrando en acción antes incluso de estar completamente despierto. «¿Qué ocurre?». La respuesta llegó en forma de notificación. Un enlace a la revista Corazón de Elite, con un titular que hizo que Clara sintiera náuseas. «Exclusiva. El falso romance de Delgado Spirits. Cómo un CEO y una publicista engañaron a toda España». El artículo, firmado por una periodista desconocida pero con fuentes cercanas a la pareja, detallaba con precisión alarmante el contrato, el plan de Mercedes, incluso fechas y lugares específicos. Y lo peor, incluía fotografías del beso en la terraza, pero enmarcadas en un contexto manipulado que lo presentaba como otra actuación calculada. «Vanessa», murmuró Tomás, su voz cargada de una fría rabia que Clara nunca había escuchado. «Tiene que ser ella». El apartamento se convirtió en un centro de crisis. Mercedes llegó en un torbellino de energía nerviosa, seguida de abogados, asesores y el equipo de comunicación. Clara observaba el caos sintiéndose extrañamente desconectada, como si estuviera presenciando una película sobre su vida en lugar de vivirla. «La situación es manejable», insistía Mercedes, aunque su habitual compostura mostraba grietas. «Desmentiremos todo. Contraatacaremos cuestionando la credibilidad de la fuente». «¿Y si no desmentimos nada?», intervino Tomás inesperadamente. Todas las miradas se volvieron hacia él. «No tiene sentido negar algo que es parcialmente cierto»,
continuó con la calma de quien ha tomado una decisión importante. Sí, nuestro romance comenzó como una estrategia, pero se convirtió en algo real. Clara sintió que su corazón daba un vuelco. Era la primera vez que Tomás reconocía abiertamente la naturaleza de sus sentimientos frente a otros. El público odia que lo engañen, objetó un asesor. La transparencia podría empeorar la situación. El público odia las mentiras persistentes más que un error admitido, respondió Tomás. Diremos la verdad, nuestra verdad. Mercedes parecía a punto de sufrir un colapso. ¿Has perdido la cabeza? Estamos hablando de la reputación de Delgado Spirits. Décadas de imagen cuidadosamente construida. Estamos hablando de mucho más que eso, respondió Tomás con una convicción que silenció a todos. Al menos para mí. Sus ojos buscaron los de Clara, una pregunta silenciosa en ellos, pero antes de que pudiera responder, su propio teléfono sonó. Era su jefe. Clara, tienes 5 minutos para explicarme qué demonios está pasando, ladró sin preámbulos. La junta directiva está exigiendo tu cabeza en una bandeja. Este escándalo nos está salpicando a todos. La llamada terminó con un ultimátum. O se distanciaba públicamente del escándalo, culpando a Delgado Spirits de manipulación, o su carrera en la agencia estaba acabada. Cuando regresó a la sala, el equipo discutía estrategias de contraataque. Solo Tomás notó su palidez. ¿Qué ocurre?, preguntó apartándola del grupo. Clara le explicó la situación, viendo cómo su expresión se ensombrecía. «Es tu carrera», dijo él finalmente. «Entenderé si necesitas distanciarte». Había algo desgarrador en la forma en que pronunció esas palabras, como si ya estuviera preparándose para perderla. El caos continuó a su alrededor, teléfonos sonando, estrategias formándose y deshaciéndose, el imperio Delgado movilizándose para proteger su nombre. Pero en medio de la tormenta, Clara solo podía pensar en una cosa. ¿Qué era más importante? ¿La carrera que había construido con tanto esfuerzo o este sentimiento inesperado que había florecido en el lugar más improbable? Y mientras el mundo esperaba su próximo movimiento, Clara por primera vez en su vida no tenía una respuesta ingeniosa preparada. El caos en el apartamento continuó durante horas. Abogados revisando contratos, relaciones públicas redactando comunicados, asesores analizando el impacto en las acciones de la empresa. Para cuando todos se marcharon, pasada la medianoche, Clara sentía que había envejecido una década en un solo día. Se encontró a solas con Tomás en la terraza, ese mismo espacio donde días atrás habían compartido un beso que ahora parecía pertenecer a otra vida. La ciudad parpadeaba bajo ellos, ajena al drama que se desarrollaba en las alturas. «¿Has decidido qué harás?», preguntó él, su voz desprovista de la seguridad que lo caracterizaba. Clara observó su copa de vino, como si en el líquido escarlata pudiera encontrar respuestas. «Toda mi vida he luchado por hacerme un nombre en un mundo donde las mujeres tenemos que esforzarnos el doble para conseguir la mitad de reconocimiento», comenzó. «Mi carrera es lo único realmente mío». Tomás asintió, su mandíbula tensa. «Lo entiendo, más de lo que crees». «Pero», continuó ella, encontrando finalmente el valor para mirarlo a los ojos, «lo que ha pasado entre nosotros es real, al menos para mí». Algo se iluminó en la mirada de Tomás, una chispa de esperanza contenida. «También para mí», respondió con una sinceridad que resultaba casi dolorosa. «Más real que cualquier cosa que haya experimentado antes». «¿Y ahora qué?», preguntó Clara, expresando la pregunta que flotaba entre ellos. «El mundo espera que uno de los dos traicione al otro. Es lo que vende, lo que todos quieren ver». Tomás se acercó tomando sus manos entre las suyas. «¿Qué tal si por una vez hacemos lo inesperado?», propuso. «No lo que conviene a mi empresa, ni a tu carrera, sino a nosotros. Y eso sería la verdad, sin adornos, sin estrategias, sin calcular consecuencias. Solo nosotros». La propuesta flotó entre ellos, tan aterradora como liberadora. A la mañana siguiente, contra el consejo de prácticamente todos sus asesores, Tomás programó una aparición en el programa matutino más visto de España. Clara, desafiando el ultimátum de su jefe, estaría a su lado.
En el camerino, minutos antes de salir al aire, Mercedes intentaba un último esfuerzo por convencerlos. Al menos sigan un guión, suplicaba, agitando unas tarjetas con puntos clave. Hay formas de reconocer parcialmente la verdad sin hundirse completamente. Clara y Tomás intercambiaron una mirada cómplice. «Gracias, Mercedes», respondió él, con la tranquilidad de quien ha encontrado su centro. «Pero esta vez improvisaremos». Las luces del plató eran cegadoras. La presentadora, una mujer conocida por su implacable búsqueda de exclusivas, los recibió con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. Las cámaras giraron hacia ellos y Clara sintió que millones de miradas se clavaban en su piel. España entera se pregunta, ¿fue todo una elaborada mentira? Comenzó la presentadora disparando a quemarropa. Tomás tomó la mano de Clara, un gesto no ensayado que transmitía más que 1000 palabras. «Permítame corregirle», respondió con una calma que Clara envidiaba. No todo fue una mentira, pero sí comenzó como una estrategia. Un murmullo recorrió el plató. La presentadora, oliendo sangre, se inclinó hacia adelante. ¿Está admitiendo que engañaron deliberadamente al público? Estoy admitiendo que 2 personas que se detestaban cordialmente fueron lo suficientemente estúpidas como para creer que podrían fingir un romance sin consecuencias, respondió él, con una sonrisa que desarmó visiblemente a la presentadora. Lo que no calculamos fue que en el proceso nos encontraríamos realmente el uno al otro. Suena conveniente, presionó la mujer. ¿Espera que creamos que de repente se enamoraron en medio de este escándalo? Fue Clara quien respondió, su voz encontrando una firmeza que nacía de la certeza. No hay nada repentino en cómo llegamos aquí, dijo mirando directamente a la cámara. Fue gradual, inesperado y, francamente, increíblemente incómodo para 2 personas tan tercas como nosotros. Una risa genuina escapó de la audiencia. Empezamos siguiendo un guión, continuó, apretando la mano de Tomás. Pero en algún momento, las palabras ensayadas se volvieron verdaderas. Y ese es el punto donde estamos ahora, aterrorizados, vulnerables y decididos a defender lo único auténtico que ha surgido de toda esta locura. La entrevista continuó, pero algo había cambiado. La hostilidad inicial se transformó gradualmente en una conversación sobre expectativas, presiones sociales y el coraje de admitir errores. Cuando finalmente salieron del estudio, el teléfono de Clara sonó. Era su jefe, con un mensaje lacónico. «Recoge tus cosas, estás despedida». Lo que no sabía era que, mientras caminaba hacia el coche con la mano de Tomás firmemente entrelazada con la suya, docenas de ofertas de trabajo ya estaban llegando a su email. Las 24 horas siguientes a la entrevista fueron un torbellino. Las redes sociales explotaron. Algunos aplaudían su honestidad, otros criticaban la manipulación inicial, pero la mayoría parecía cautivada por esta historia de amor que había surgido de las cenizas de una mentira corporativa. Clara, refugiada en el apartamento que ahora consideraba más hogar que nunca, revisaba los mensajes en su teléfono con incredulidad. «No vas a creer esto», dijo a Tomás, que preparaba café en la cocina. «3 agencias de publicidad me han ofrecido trabajo. Y una editorial quiere que escriba un libro sobre marketing emocional auténtico, sea lo que sea eso». Tomás sonrió, acercándose para besar su frente con una naturalidad que aún la sorprendía. «El mundo adora una buena historia de redención», comentó, pasándole una taza humeante, especialmente cuando implica empresarios arrogantes reformados por el amor. ¿Empresarios arrogantes? Clara arqueó una ceja con fingida indignación. «Prefiero ejecutivo excesivamente estructurado con tendencia al control obsesivo». «Mucho más poético, sin duda», concedió él, sentándose a su lado. «¿Qué hay de la oferta para abrir tu propia agencia?» Clara suspiró, observando el panorama de Madrid por la ventana. La propuesta había llegado esa mañana. Financiamiento para crear su propia boutique creativa, con libertad artística total. «Es tentador», admitió, «pero también aterrador. Una cosa es desafiar las reglas desde dentro del sistema, y otra muy distinta, crear mis propias reglas. Si alguien puede hacerlo, eres tú», afirmó Tomás con una confianza que calentó algo profundo dentro de Clara.
La mujer que me enfrentó delante de 200 personas sin pestañear puede conquistar el mundo publicitario. El timbre interrumpió su conversación. Para sorpresa de ambos, Mercedes estaba en la puerta, con aspecto de no haber dormido en días, pero extrañamente serena. Las acciones subieron 8 puntos esta mañana, anunció sin preámbulos, entrando como un torbellino y dejando su tablet sobre la mesa. Y las menciones positivas en redes sociales han aumentado un 340%. Aparentemente, el público aprecia la autenticidad más de lo que preveían nuestros estudios de mercado. Clara y Tomás intercambiaron miradas divertidas. Solo Mercedes podía transformar un escándalo potencial en una victoria cuantificable. Tengo un plan de acción para capitalizar este momentum. Continuó deslizando documentos sobre la mesa. Propongo una campaña centrada en la transparencia y la autenticidad. Delgado Spirits. Tradición con honestidad. Tomás revisó los documentos con interés profesional, pero Clara notó algo diferente en su actitud. Evaluaba las ideas sin esa necesidad obsesiva de controlar cada detalle. Me gusta el concepto, admitió finalmente, pero quiero que Clara dirija la campaña. Mercedes casi se atragantó con su agua. ¿Clara? ¿La mujer que casi arruina nuestra imagen corporativa? La mujer que nos obligó a ser honestos, corrigió Tomás. Y que, si no me equivoco, está a punto de abrir su propia agencia. Clara lo miró, sorprendida por su perspicacia. ¿Cómo supiste que iba a aceptar la oferta? La sonrisa de Tomás fue cálida, conocedora. Porque nunca eliges el camino fácil. Es una de las razones por las que me enamoré de ti. Era la primera vez que pronunciaba esas palabras explícitamente. Clara sintió que su corazón daba un vuelco, mientras Mercedes rodaba los ojos con exasperación teatral. Si ya terminaron con el momento cursi, intervino la relacionista pública, tenemos una marca que reconstruir. Mientras discutían estrategias, el teléfono de Tomás sonó. Su expresión se transformó al ver el número. «Es mi padre», murmuró, apartándose para contestar. La conversación fue breve, pero intensa. Cuando regresó, su rostro mostraba una mezcla de emociones que Clara no supo descifrar. «¿Todo bien?», preguntó con preocupación. «Sorprendentemente, sí», respondió Tomás, aún procesando la conversación. «Mi padre quiere verme en la bodega principal. Dice que es hora de que hablemos sobre el futuro de la empresa». Mercedes asintió con aprobación. La acción ha tenido buena recepción incluso entre los accionistas más tradicionales. Alfonso debe estar complacido. Pero Clara, que comenzaba a leer a Tomás mejor que nadie, notó su inquietud subyacente. «¿Qué es lo que realmente te preocupa?», preguntó cuando Mercedes se retiró para hacer llamadas. Tomás tomó sus manos, mirándola con una vulnerabilidad que ya no intentaba ocultar. «Por primera vez en mi vida las expectativas de mi padre no son mi prioridad», confesó, «y me aterra que tenga que elegir entre la empresa familiar y nosotros». Clara sintió un nudo en la garganta. La posibilidad de que su relación pudiera costarle a Tomás su legado familiar era una carga que no había considerado completamente. «¿Y si te acompaño?», propuso impulsivamente. «Enfrentemos esto juntos, como todo lo demás». La gratitud en los ojos de Tomás fue toda la respuesta que necesitaba. Mientras preparaban el viaje a la bodega, Clara se preguntaba cómo había pasado de ser la publicista rebelde que desafiaba al CEO arrogante a la mujer dispuesta a enfrentar a un patriarca empresarial por amor. La vida, decidió, tenía un sentido del humor definitivamente retorcido. El camino hacia las bodegas transcurrió en un silencio cargado de expectativas. Clara observaba el paisaje de viñedos que se extendía hasta el horizonte, intentando calmar sus nervios. Tomás conducía con una concentración que revelaba su propia inquietud. «Tu padre me odiará», comentó ella finalmente, rompiendo el silencio. «Soy la publicista rebelde que expuso a su hijo y puso en riesgo la reputación de la empresa». Tomás sonrió, tomando su mano sobre la palanca de cambios. «Mi padre lleva 40 años en el mundo empresarial español. Ha visto de todo. Además», añadió con un brillo travieso en la mirada, «ya le caíste bien la primera vez que le plantaste cara. Imagina ahora que has revolucionado toda nuestra estrategia de marketing. ¿Intenta consolarme, señor Delgado? Porque no está funcionando.
Intento recordarte que eres Clara Muñoz, la mujer que no le teme a nada, respondió él, apretando suavemente su mano. Ni siquiera a los patriarcas con tendencia al despotismo ilustrado. La bodega principal de Delgado Spirits era una impresionante combinación de arquitectura tradicional y moderna. Edificios centenarios de piedra junto a estructuras de cristal y acero que reflejaban el sol de la tarde. Alfonso Delgado los esperaba en su despacho, un espacio austero con vistas privilegiadas a los viñedos más antiguos de la propiedad. Tomás saludó con un asentimiento formal antes de dirigir su mirada hacia Clara. Señorita Muñoz, o debería decir, la mujer que ha conseguido lo que ninguna junta directiva había logrado, que mi hijo actúe por impulso en lugar de por cálculo. Clara se sorprendió al no detectar reproche en su voz, sino una curiosa mezcla de respeto y diversión contenida. Señor Delgado, respondió estrechando su mano con firmeza, su hijo sigue siendo terriblemente calculador. Solo ha ampliado los factores que incluye en la ecuación. Una chispa de aprobación brilló en los ojos del patriarca. Siéntense, indicó volviendo a su imponente sillón de cuero. Tenemos mucho que discutir. La conversación que siguió no fue en absoluto lo que Clara esperaba. En lugar de recriminaciones o advertencias, Alfonso expuso su visión para el futuro de la empresa. Una transición hacia un modelo más moderno sin perder la esencia tradicional que los definía. Los tiempos cambian, concluyó, con la sabiduría de quien ha navegado décadas de transformaciones. Y aquellos que se aferran ciegamente al pasado terminan convirtiéndose en piezas de museo. ¿Estás diciendo que apruebas el nuevo enfoque?, preguntó Tomás, visiblemente sorprendido. Estoy diciendo que apruebo el cambio que veo en ti, precisó Alfonso. Durante años te has limitado a ser mi sombra, intentando replicar mis métodos en un mundo que ya no responde a ellos. Ahora, por primera vez, estás trazando tu propio camino. Sus ojos se dirigieron a Clara, evaluándola con nuevos ojos. Y sospecho que gran parte del mérito es suyo, señorita Muñoz. Clara sintió un rubor incómodo ascender por sus mejillas. Tomás siempre ha tenido su propia visión, defendió. Solo necesitaba recordar que a veces es bueno romper las reglas, incluso las propias. Alfonso asintió, una sonrisa casi imperceptible curvando sus labios. Que es precisamente por lo que quiero que ambos colaboren en el lanzamiento de nuestra nueva línea, anunció, deslizando un dossier hacia ellos. Espíritu Libre, una colección contemporánea que revolucionará nuestra presencia en el mercado joven. Clara y Tomás intercambiaron miradas de sorpresa. Espera, intervino Tomás. ¿Quieres que Clara, con su propia agencia, maneje la cuenta más importante de nuestra nueva estrategia? Quiero que la mujer que no tuvo miedo de desafiar a un Delgado públicamente revolucione nuestra forma de comunicar, corrigió Alfonso. Además, será bueno tenerte distraído con algo más que balances financieros. Últimamente pareces más humano. El comentario, viniendo del estoico Alfonso Delgado, era prácticamente una declaración de apoyo emocional. Cuando regresaban a Madrid esa noche, con un contrato preliminar y un proyecto ambicioso entre manos, Clara observaba a Tomás con una mezcla de asombro y orgullo. «Nunca imaginé que tu padre sería nuestro mayor aliado», comentó, recostándose en el asiento. «Ni yo», confesó Tomás. «Supongo que las personas, incluso las más obstinadas, pueden sorprendernos». «¿Hablas de tu padre o de nosotros?», bromeó ella. La sonrisa de Tomás iluminó su rostro en la penumbra del coche. «De todos nosotros. Hace 2 meses estábamos en guerra. Ahora estamos construyendo un futuro juntos. Si eso no es una revolución, no sé qué lo es». Clara entrelazó sus dedos con los de él sintiendo una certeza tranquila asentarse en su pecho. No sabía exactamente cómo habían llegado hasta aquí, desde el antagonismo inicial hasta este momento de posibilidades compartidas, pero sabía que no cambiaría ni un solo paso del camino. «¿Sabes?», murmuró Tomás, como leyendo sus pensamientos. «Creo que deberíamos celebrar esta noche. Después de todo, acabamos de cerrar el trato más importante de nuestras vidas». «¿El nuevo proyecto?», preguntó Clara con fingida inocencia. La mirada que Tomás le dirigió estaba cargada de un futuro que, por primera vez, no daba miedo imaginar juntos. «No, nosotros. 6 meses después.
La inauguración de Muñoz Creativa coincidía con el lanzamiento de Espíritu Libre, la nueva línea de Delgado Spirits dirigida al público joven. No era casualidad. Clara había insistido en que su primera cuenta como agencia independiente merecía una celebración por todo lo alto. El espacio que había elegido para sus oficinas era tan diferente de las instalaciones corporativas de Delgado Spirits como ella lo era de Tomás. Un antiguo taller reconvertido en estudios creativos, con paredes de ladrillo visto, ventanales industriales y una energía vibrante que fluía por cada rincón. ¿Nerviosa?, preguntó Tomás, apareciendo detrás de ella mientras daba los últimos retoques a la presentación. Clara se giró, encontrándose con el hombre que, contra todo pronóstico, se había convertido en el centro de su universo. Vestía uno de sus elegantes trajes, pero llevaba una corbata con pequeños aguacates sonrientes, un regalo que ella le había hecho como broma y que él lucía con inexplicable orgullo. ¿Yo? ¿Nerviosa?, respondió ajustándose su vestido rojo. Solo estoy a punto de presentar la campaña más importante de mi carrera frente a todos los peces gordos del sector. Pan comido. Tomás rió, atrayéndola hacia sí con naturalidad. La misma Clara que humilló públicamente al CEO de Delgado Spirits hace 8 meses. ¿Preocupada por una simple presentación? Aquello fue diferente, objetó ella. Entonces te odiaba. La ira es un poderoso motivador. ¿Y ahora?, murmuró él, sus labios peligrosamente cerca de los suyos. Ahora estoy en desventaja, confesó Clara. Es difícil mantener la actitud punk rebelde cuando estoy ridículamente enamorada del enemigo. El evento fue un éxito arrollador. La campaña de Espíritu Libre, con su enfoque irreverente pero respetuoso con la tradición, capturó perfectamente la esencia del nuevo rumbo de Delgado Spirits. Los asistentes aplaudieron con entusiasmo cuando Clara y Tomás presentaron juntos el concepto, su química evidente potenciando el mensaje de autenticidad y renovación. Cuando la parte formal del evento concluyó, Tomás la guió discretamente hacia la terraza. Madrid se extendía ante ellos, un tapiz de luces titilantes bajo el cielo nocturno. «Hay algo que quiero preguntarte», dijo él, con una seriedad inusual que despertó la curiosidad de Clara. «Si es sobre los números de venta proyectados, ya te dije que son conservadores», bromeó ella intentando aligerar su repentina tensión. Tomás sonrió, pero había algo diferente en su mirada, una mezcla de vulnerabilidad y determinación que Clara había aprendido a reconocer cuando estaba a punto de salir de su zona de confort. «Hace 8 meses firmamos un contrato para fingir algo que no sentíamos», comenzó tomando sus manos entre las suyas. «Fue el acuerdo más absurdo de mi vida, y también el mejor que he firmado jamás». Clara sintió que su corazón se aceleraba, presintiendo hacia dónde se dirigía esta conversación. «Tomás Delgado, ¿estás intentando ser romántico? Porque es alarmantemente efectivo». Él rió suavemente, antes de hacer algo completamente inesperado. Se arrodilló ante ella, sacando una pequeña caja de terciopelo de su bolsillo. «Clara Muñoz», dijo con voz ligeramente temblorosa, «la mujer que desafió todas mis certezas, que me mostró que hay vida más allá de los balances financieros, que me enseñó a reírme de mí mismo. ¿Me harías el extraordinario honor de firmar un último contrato conmigo? Uno de por vida esta vez». Al abrir la caja, un anillo de diseño único brillaba bajo las luces de la ciudad. Un solitario elegante, pero con pequeñas piedras verdes incrustadas alrededor que recordaban sospechosamente a... «¿Son aguacates?», preguntó Clara, entre risas y lágrimas. «Aguacates sonrientes en oro blanco y esmeraldas», confirmó él, con una sonrisa que iluminaba toda su cara. «Porque nuestra historia comenzó con una mentira perfectamente estructurada, pero continuará con una verdad maravillosamente imperfecta. ¿Qué dices? ¿Te casarías con este exarrogante CEO que ahora no puede imaginar un solo día sin tu caos creativo?» Clara, por primera vez desde que Tomás la conocía, se quedó sin palabras. En su lugar, se arrodilló frente a él, igualando su posición en un gesto que simbolizaba perfectamente su relación. Dos iguales, cara a cara, sin jerarquías ni pretensiones. «Sí», susurró enmarcando su rostro entre sus manos. «Sí quiero»,
aunque sea la decisión más irracional que haya tomado jamás. Las mejores decisiones suelen serlo, respondió él, deslizando el anillo en su dedo antes de besarla. Desde la puerta de la terraza un discreto aplauso los hizo separarse. Alfonso Delgado, Mercedes y el pequeño equipo de Clara los observaban con sonrisas cómplices. Claramente, todos habían estado al tanto del plan, excepto ella. Pensaba que los Delgado no actuaban por impulso, comentó Clara a su futuro suegro mientras recibían felicitaciones. A veces, respondió Alfonso con una calidez que contradecía su habitual estoicismo, incluso las tradiciones más arraigadas merecen una revolución. Más tarde esa noche, mientras contemplaban la ciudad desde la terraza de su apartamento compartido, Clara jugueteaba con el anillo en su dedo, aún asimilando el giro que había dado su vida. ¿Sabes qué es lo más absurdo de todo?, comentó apoyándose contra el pecho de Tomás. Que todo empezó por un contrato falso, pero terminó siendo lo más real que he vivido jamás. Tomás besó su cabello, envolviendo sus brazos alrededor de ella, como si nunca quisiera dejarla ir. Por accidente, murmuró repitiendo la frase que ambos habían acordado decir cuando alguien les preguntara cómo comenzó su historia. Clara sonrió, girándose para mirarlo a los ojos. Por accidente, confirmó. El mejor y más hermoso accidente del mundo. Y mientras se besaban bajo las estrellas de Madrid, Clara pensó que las mejores historias, como los mejores amores, no se planean. Simplemente suceden, cuando menos los esperas y con quien menos imaginas. Y esas, precisamente, son las que valen la pena vivir para siempre. Deja tu comentario y comparte esta historia con alguien que necesite inspiración. Y si quieres seguir escuchando historias reales y emocionantes como esta, suscríbete al canal y activa la campanita. Juntos podemos reescribir nuestras propias historias.